Epidemiología y prevención. La enfermedad es propia del continente americano y predomina en zonas rurales donde existan los vectores de los géneros Rhodnius, Triatoma y Postrongylus. Estos insectos transmiten los parásitos por medio de las deyecciones. La infección también se puede adquirir por transfusiones sanguíneas, trasplantes de órganos vía congénita y oral. Cuando la transmisión se hace por triatominos, la infección se adquiere principalmente de animales reservorios, tanto animales domésticos como silvestres. La lucha contra los vectores es el principal método de control. La enfermedad de Chagas es una parasitosis de amplia distribución geográfica en el continente americano, desde el sur de los Estados Unidos hasta Argentina. La OMS estima que existen desde 16 y 18 millones de personas infectadas, con una tasa de infección anual de 300.000 casos. Se calcula la mortalidad en más de 50.000 pacientes anualmente. La mayoría de las personas infectadas son asintomáticas y nunca desarrollan síntomas durante su vida. En Brasil se calcula que alrededor del 30% de los infectados desarrollan lesiones cardíacas severas o digestivas. Es endémica en ciertas áreas rurales de los países en donde existe la enfermedad y constituye un problema de salud pública, principalmente en Brasil, Venezuela, Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú y en algunos países de Centroamérica. En Colombia la distribución de T. cruzi y sus vectores está localizada especialmente a lo largo de la cordillera oriental, Magdalena Medio, Guajira, llanos orientales y zonas selváticas del oriente colombiano, en donde abundan los vectores intradomiciliarios. Encuestas serológicas han mostrado que los porcentajes de positividad en las zonas endémicas varían entre 27 y 80% de la población. Al occidente del río Magdalena se encuentran pocos casos autóctonos y coinciden con la frecuencia de vectores extradomiciliarios. La epidemiología de la enfermedad está determinada principalmente por la presencia de vectores infectados que sean eficientes transmisores. Es necesario también que existan mamíferos susceptibles como reservorios fuentes de infección para el hombre. En zonas rurales es fácil el contacto entre el hombre y el protozoario por la presencia de vectores intradomiciliarios y de animales domésticos que pueden infectarse, aparte de focos naturales selváticos. En zonas urbanas, especialmente en viviendas rudimentarias, pueden existir las condiciones apropiadas para el vector y los reservorios. Modos de transmisión por vectores es el principal mecanismo de transmisión en condiciones naturales. El parásito pasa del triatomino a través de las deyecciones que deposita en la piel o mucosas o durante después de la picadura. Los vectores de T. cruzi son insectos que pertenecen al orden de Hemiptera y corresponden a varios géneros de la familia Reduvidae, conocidos generalmente como triatominos por pertenecer todos a la subfamilia Triatominae. Los géneros principales que son transmisores de la enfermedad son Rhodnius, Triatoma y Postrongylus. Las especies vectoras varían en los diferentes países y en ellos tienen nombres populares como chinche, pito en Colombia, vinchucas en Argentina y Chile, barberías en Brasil y chipos en Venezuela. Se conocen 130 especies de triatominos, de las cuales más de la mitad se han hallado infectadas natural o experimentalmente con T. cruzi. En el género Triatoma hay 72 especies, resaltando por su importancia la especie de T. infestans, que ha sido responsable de la mitad de las infecciones humanas por T. cruzi en América Latina. Otra especie de este género con importancia epidemiológica es T. dimidiata, especie que está distribuida desde México a través de todo el Centroamérica, con poblaciones adicionales en Colombia, en las regiones costeras de Ecuador y el norte de Perú. Eso era el dimidiata. Esta especie habita ambientes domésticos, peridomésticos y silvestres, lo cual le confiere, entre otros aspectos, un gran potencial vectorial. La importancia de T. dimidiata radica fundamentalmente en su amplia distribución geográfica y su capacidad para ocupar una gran diversidad de hábitats. Esto conlleva que puede transmitir T. cruzi a un amplio espectro de hospederos, desde especies silvestres y domésticas hasta el hombre. Este aspecto, sumado a las altas tasas de infección natural, indicaría la participación activa en el transporte de T. cruzi hacia el ambiente doméstico y pone de manifiesto un alto riesgo que representa para los humanos los constantes eventos de infestación y reinfestación de construcciones humanas. Es el género Rhodnius, la especie R. prolixus, o sea, Rhodnius prolixus, es el principal vector de la enfermedad de Chagas en la zona norte de América del Sur, Colombia y Venezuela, así como en América Central. Por el comportamiento y fisiología similares, parece probable que todas las especies de triatominos sean capaces de transmitir el parásito. Las especies de mayor significación epidemiológica son las que colonizan fácilmente las habitaciones de los humanos, en donde viven en las grietas y hendiduras de las casas rurales y pajareque, y tierra donde salen por la noche para alimentarse de los ocupantes dormidos. Muchas de las especies principales selváticas invaden a veces las casas atraídas por la luz y pueden contribuir a la transmisión de T. cruzi a los humanos.
En Colombia hay descritas 25 especies, de las cuales predominan como transmisoras Rhodnius prolixus, Triatoma dimidiata, Triatoma maculata y Triatoma venosa. Repito, Rhodnius prolixus, Triatoma dimidiata, Triatoma maculata y Triatoma venosa. Por ser especies domiciliadas o que visitan frecuentemente las viviendas, afectando a los habitantes de 15 departamentos del oriente del país y de algunos departamentos de la costa atlántica. También las especies Rhodnius palescens y Pastrongylus geniculatus presentan una importante dispersión en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba, Magdalena y Sucre. En Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú y Chile, el principal transmisor es Triatoma infestans. En Brasil también son importantes los Pastrongylus mejistos, Triatoma brasiliensis y Triatoma sordida. En Ecuador y América Central está Triatoma dimidiata. En Venezuela, Guyana, Surinam y Guyana Francesa predomina Rhodnius prolixus. El tamaño de los triatominos adultos varía entre 1.5 centímetros y 3 de longitud. El color es variable según las especies. La cabeza es alargada y termina en una proboscis recta que durante el reposo se dobla en ángulo agudo contra la parte ventral del cuerpo y se extiende en el momento de la picadura. Poseen un par de ojos prominentes por delante de los cuales emerge un par de antenas cuyo punto de implantación sirve para la diferenciación de los géneros. El tórax es quitinoso y su segmento anterior o pronoto tiene forma de escudo. Las alas son dobles y se mantienen dobladas sobre el dorso, aunque unas pocas especies no poseen alas. En general, los triatominos son más caminadores que voladores. El abdomen puede tener pigmentación de colores vistosos que ayuda a la clasificación. Se reproducen mediante huevos y hacen una metamorfosis incompleta pasando por 5 estados ninfales antes de llegar a adulto. Cada paso de un estado a otro se hace mudando el exoesqueleto, lo cual ocurre después de una comida completa de sangre. Para que haya buen desarrollo de los huevos y posteriormente crecimiento de las ninfas es necesario que exista alimentación, temperatura y humedad adecuadas. El ciclo evolutivo completo varía con las especies y por lo general dura entre 84 y 136 días. La longevidad varía también con la especie y está directamente relacionada con capacidad de ayuno, la cual para los adultos y las ninfas pueden ser hasta de varios meses. Si se cuenta a partir del huevo, la vida es generalmente entre 300 a 350 días. Una hembra puede poner durante su vida unos 1200 a 1400 huevos. Tanto los machos como las hembras se alimentan mediante la ingestión de sangre en cantidad que puede llegar hasta 8 o 9 veces su peso. La mayor capacidad de ingestión de las hembras que de los machos. La picadura es indolora y se efectúa principalmente en la noche. Al picar inyectan saliva que algunas personas desencadena reacción alérgica. Durante la comida se produce frecuentemente deyecciones del vector. Existen aproximadamente 130 especies de triatominos en el continente americano, incluyendo las islas Caribe. De ese número se han encontrado alrededor de 53 infectadas con T. cruzi en condiciones naturales. La mayoría de los insectos son silvestres, pero tienen mayor importancia en los intradomiciliarios. El tipo de vivienda apropiada para estos vectores corresponde a ranchos en buenas condiciones con techos generalmente de paja, muchas veces fabricados con hojas de palma que contengan los insectos. Las paredes con huecos son apropiadas para el alojamiento y la reproducción. Estos vectores se han encontrado en altitudes desde el nivel del mar hasta 2700 por encima del nivel del mar de este, pero la altura más común es entre 400 y 1600 metros. Por transmisión sanguínea. Esta forma de transmisión se presenta en aquellas zonas endémicas en donde los donadores de sangre tienen parásitos circulantes. En sangre, los parásitos pierden su viabilidad después de 3 semanas. Debido a la importancia de este modo de transmisión en esta zona, se deben hacer de rutina estudios serológicos en los bancos de sangre para detectar la infección chagásica. En 1992 se encontró que la positividad en banco de sangre en Bolivia era de 25% y en Brasil, Chile, Colombia, Honduras y Venezuela estaba entre 1 al 2%. En Argentina y Brasil se han detectado índices de positividad serológica entre donantes de sangre por encima del 20% y en Bolivia llegó al 63%. En las ciudades cercanas, en zonas endémicas, se presentan índices en los bancos de sangre entre 0.5 a 2% de positividad. El periodo de incubación cuando se transmite por sangre transfundida varía entre 3 semanas y más de 3 meses. Es frecuente que aparezca fiebre luego de adenopatías y esplenomegalias. O sea, primero fiebre, luego adenopatías y luego esplenomegalia. Pero es posible que transcurra la infección sin los síntomas.
por trasplantes de órganos. Lo mismo que con la transfusión, los trasplantes de órganos de donantes procedentes de zonas endémicas puede llevar los parásitos que al llegar a un huésped inmunosuprimido diseminan la parasitosis. Se ha informado transmisión en Estados Unidos y en América del Sur por trasplantes de riñón, hígado, páncreas y recientemente por trasplante de corazón. En estos casos se presentan infecciones agudas y en algunos se han informado casos fatales. Los pacientes chagásicos crónicos se agravan con la inmunosupresión congénita. Este modo de transmisión ha sido plenamente demostrado en algunas zonas endémicas de diferentes países. Por lo tanto, se deben estudiar a las madres embarazadas y los recién nacidos. En encuestas de Argentina se ha informado una prevalencia en mujeres embarazadas entre el 6 y el 20%. En Bolivia ha llegado hasta un 51%. La mayoría de las mujeres que han tenido niños con infección congénita no presentaron síntomas de la enfermedad crónica. Por vía oral, se han registrado varios casos de infección chagásica atribuida a la lactancia materna. En uno de los casos se encontraron tripomastigotes en la leche de la madre. Otra forma de ingresos mediante la ingestión de alimentos contaminados como carne cruda o sangre de animales, leche, etc. y agua contaminada con deyecciones de triatominos. Accidental en personal que trabaja en el laboratorio con parásitos vivos o vectores infectados y sin guantes o protectores oculares, existe potencialmente la posibilidad de inoculación accidental. Es una forma de transmisión poco frecuente que causa la mayoría de las veces la forma aguda de la enfermedad. Factores de riesgo de infección. Para la adecuada transmisión de T. cruzi se requiere que existan reservorios del parásito en cercanía de los vectores y la presencia del ser humano. Los factores que influyen en la transmisión se dividen en tres grupos: biológicos, ambientales y sociales. Factores biológicos. La Trypanosomiasis americana es una antropozoonosis que se encuentra muy difundida entre los animales silvestres y domésticos de las zonas tropicales y subtropicales del continente americano. La transmisión depende de 1. Reservorios. El parásito T. cruzi ha sido hallado en 150 especies de reservorios, tanto silvestres como domésticos. Es por lo tanto ilusorio tratar de erradicar el parásito a partir del reservorio animal, aunque sea doméstico. Los anfibios y las aves son refractarios a este parásito. Los animales con el parásito en la sangre son fuente de infección para los vectores y estos ponen en riesgo al ser humano. La cercanía de los animales a las viviendas ayuda a la infección intradomiciliaria, pero el parásito puede persistir haciendo ciclos peridomiciliarios o selváticos. La mayoría de los animales domésticos pequeños se han encontrado infectados con T. cruzi, como perros y gatos que habitan dentro de las viviendas o en el peridomicilio. Los primeros son los principales reservorios en algunos países como Argentina, Brasil, Chile y Venezuela. También se ha encontrado en la rata común y el ratus novergicus y Mus musculus. Entre los principales animales silvestres que actúan como reservorios están los armadillos, Dasypus novencintus, Dasypus novencinctus, Dasypus novencinctus y las zarigüeyas, Didelphis marsupialis. Y también se han encontrado murciélagos infectados. Pocos animales infectan en condiciones naturales. Las aves son refractarias a la infección. Parásitos en la especie de cruce existen cepas con diferente virulencia o infectividad, para que fluye el estadio del parásito en el momento de la ingestión por el triatomino. Vectores. El mayor riesgo de infección es intradomiciliario, en donde se han asentado los triatominos hematófagos infectados. La transmisión está relacionada con los hábitos de alimentación de los vectores, su grado de antropofilia, la adaptación del insecto a las viviendas del ser humano o de los animales, la densidad de las comidas de las colonias y la cercanía de los animales reservorios para su alimentación. Factores ambientales. La altitud de las regiones geográficas está relacionada con las condiciones para el establecimiento y reproducción de los vectores. Se han recolectado triatominos hasta una altura de 2000 metros sobre el nivel del mar. Además, se requiere un hábitat adecuado para la vida de los reservorios naturales, que son la fuente de alimentación indispensable para su ciclo de vida. La temperatura y humedad controlan la dinámica de la población de triatominos, que puede variar según el clima predominante en distintas épocas del año. Factores sociales. El tipo de construcción de las viviendas es un factor primordial para el establecimiento de los triatominos, sobre todo las habitaciones destinadas a dormitorio construidas inadecuadamente con palos, barro, bareque, paredes sin revocar y techos de paja o de hojas de palma, que son excelentes sitios para la colonización de los insectos. Los vectores extradomiciliares habitan generalmente en cuevas, plantas, palmas, etc., en donde tienen acceso a los reservorios. Con frecuencia estos vectores son llevados por el hombre a sus viviendas en palos, hojas de palma para hacer los techos, leña u otros materiales. Las inmigraciones de población que llevan los seres domésticos transportan en ellos los vectores infectados a nuevos sitios o viviendas. Prevención y control. En Brasil y en los países del área andino existen programas para el control de enfermedad y su posible erradicación.
Hasta el momento no se dispone de vacuna preventiva. La base del control de la enfermedad de Chagas es la eliminación de los triatominos intradomiciliares, principalmente a través del mejoramiento de la vivienda en las zonas endémicas. Es necesario disponer de adecuados materiales de construcción, introduciendo cambios para reemplazar las hojas de palma de los techos por otros materiales como zinc, tejado de barro o similares que no sean aptos para la colonización de los vectores. Usar cemento en lugar de tierra en los pisos, etc. La tecnología tradicional como tapia, bareque, adobe, etc. es aplicable, pero con revoque o acabado que no deje huecos o grietas en donde se pueden instalar los insectos. Es conveniente aprovechar los recursos naturales de la región como materiales de construcción, seleccionándolos o tratándolos para que no contengan insectos. Para promover un programa de vivienda es importante tener en cuenta la escasa disponibilidad financiera de los campesinos y por lo tanto debe intervenir el Estado e instituciones que tengan como objetivo el mejoramiento de vivienda campesina y también la misma comunidad interesada en el control de la enfermedad. Es necesario tener en cuenta los aspectos culturales y psicosociales para que el campesino entienda y tenga conciencia del problema de la enfermedad, la importancia de la prevención y control, especialmente para proteger a los niños. El programa de control requiere que esté dirigido a la eliminación de los vectores, en donde está incluido el mejoramiento de la vivienda y la utilización de estrategias si es necesario. En algunos sitios el control de los vectores se complementa con medios químicos mediante el rociamiento convencional con insecticidas. En el control de las especies domiciliares se utilizan insecticidas organoclorados, organofosforados, carbamatos y piretroides sintéticos. Actualmente las campañas gubernamentales emplean insecticidas piretroides por ser los más efectivos como deltametrin, permetrin o ivermectin. El deltametrin en agua se aplica de 25 a 50 miligramos por metro cuadrado, así se mantienen las viviendas libres de vectores durante 6 a 12 meses. En general, estos últimos insecticidas son productos de muy baja toxicidad. Se han utilizado toldillos impregnados en estos insecticidas y en cortinas. En los triatominos se han identificado algunos focos de resistencia moderada a los insecticidas en Brasil y Venezuela, y en la región norte de Argentina se han reportado altos niveles de resistencia a la deltametrina, beta-cipermetrina, beta-ciflutrina y lambda-cialotrina en la especie Triatoma infestans. Se han explorado en evaluaciones de laboratorio y de campo otras alternativas de control de los triatominos que incluyen análogos de la hormona juvenil, reguladores del crecimiento y precocenos, quimioesterilizadores, manipulación génica, agentes de control biológico como parasitoides, microhimenópteros de huevos, nematodos del género Neoplectana, hongos de los géneros Metarhizium y Bauveria y productos naturales. Tratamiento. Los medicamentos utilizados son benznidazol, nifurtimox, que son igualmente eficaces principalmente cuando existe parasitemia. Benznidazol y nifurtimox. Se presentan reacciones de intolerancia con el benznidazol. Las principales son náuseas, cefalea, anorexia. Con el nifurtimox, anorexia, pérdida de peso y algunas veces trastornos neuropsiquiátricos. La terapéutica de la enfermedad de Chagas ha constituido un difícil problema, pues muchos años no existieron drogas para su tratamiento. Actualmente hay 2 medicamentos activos contra Terrecustri. Los medicamentos tripanomicidas están indicados en infección aguda del niño y del adulto en pacientes con parasitemia, en accidentes de laboratorio, en transmisión por transfusiones, en pacientes trasplantados y en infección congénita confirmada. Los niños y jóvenes toleran mejor los medicamentos que los adultos. Los pacientes con enfermedad crónica se benefician poco de este tratamiento. Los 2 medicamentos son benznidazol, del grupo de los nitroimidazoles, y el nifurtimox, perteneciente a los nitrofuranos. Benznidazol se presenta en comprimido de 100 miligramos, dosis de 5 a 7 miligramos por kilogramo al día, repartida en 2 tomas al día, durante 30 a 60 días. La dosis para los niños hasta los 12 años es de 7 a 10 miligramos por kilogramo al día. Dosis mayores después de la 4ª semana pueden llegar a producir manifestaciones cutáneas y polineuropatía periférica. Una tercera parte de los pacientes tratados con dosis superiores a 5 miligramos por kilogramo al día presentan náuseas y erupción cutánea alrededor del 8º o 9º día, pero esto no obliga a interrumpir el tratamiento a menos que la erupción se acompañe de fiebre y adenopatías. Semanalmente se requiere hemograma para detectar la posible granulocitopenia, lo cual obliga a la interrupción del medicamento. Los resultados obtenidos en la fase aguda son buenos. Se consideran contraindicaciones relativas a las enfermedades hepáticas, renales, hematológicas y neurológicas. Está contraindicada durante el embarazo, salvo casos especiales. Los principales efectos secundarios son náuseas, cefalea, anorexia, dolor abdominal, pérdida de peso, mareos, astenia, vómito, polineuritis, dermatitis explorativa y trombocitopenia. Durante el tratamiento con este medicamento no puede ingerirse alcohol. El medicamento no se administra
a las gestantes y a lactantes a menos que sea una forma aguda o reactivación grave. Nifurtimox actúa sobre ciertas enzimas necesarias para el metabolismo de los glúcidos y para la síntesis proteica. Actúa sobre ciertas enzimas necesarias para el metabolismo de los glúcidos y para la síntesis proteica, especialmente oxidando los radicales SH, indispensables para dicho metabolismo. También tiene acción sobre las enzimas flavoproteicas y su relación con el citocromo C. La reducción o desaparición de la parasitemia en casos humanos ha sido mayor en los estudios realizados en Argentina y Chile, a diferencia de la mayoría de los estudios procedentes de Brasil, lo que es explicado por la diversidad de cepas. El medicamento está indicado en el cuadro agudo en el cual se reduce considerablemente la sintomatología. Los niños y adolescentes toleran mejor el medicamento. En los adultos se ha tenido reserva para su utilización por los efectos colaterales que se presentan cuando se suministra la dosis efectiva. Se presenta en comprimido de 120 miligramos, por lo tanto la vía de administración es la oral. La dosis diaria para los niños es de 15 a 20 miligramos por kilogramo, en los adolescentes hasta los 16 años de 12.5 a 15 miligramos por kilogramo. En la meningoencefalitis, la dosis es de 25 miligramos por kilogramo al día, y en el Chagas congénito de 10 a 20 miligramos por kilogramo al día en dos dosis. Si se requiere para los adultos mayores de 16 años, la dosis es de 8 a 10 miligramos por kilogramo al día. La duración de tratamiento en la forma aguda es de 90 días. En los adultos se recomienda iniciar durante las 2 primeras semanas con una dosis baja y aumentar 2 miligramos cada semana, hasta 11 miligramos por kilogramo al día como dosis máxima durante un tiempo aproximado de 4 meses. En las formas crónicas que requieran tratamiento, administrar durante 90 a 120 días. Las principales manifestaciones de intolerancia a Nifurtimox consisten en pérdida de apetito y peso, que son reversibles al terminar el tratamiento. Con menor frecuencia trastornos neuropsiquiátricos reversibles, especialmente en ancianos y en aquellos pacientes que han padecido de neurosis, trastornos afectivos, convulsiones o daño cerebral. En algunas ocasiones ocurren reacciones alérgicas cutáneas y síntomas gastrointestinales, especialmente vómito. Algunos pacientes sufren pérdida de sueño. Aunque no se han observado efectos embriotóxicos, no se recomienda su administración durante el embarazo. Allopurinol. Experimentalmente se ha demostrado que este producto puede modificar la infección por T. cruzi en ratones. Control post-tratamiento. El uso de estos medicamentos en fase crónica y latente, aunque no garantiza la curación, puede producir algún efecto benéfico, principalmente en cuanto a la reducción de la parasitemia. El control post-tratamiento se hace mediante prueba de la PCR, senodiagnósticos seriados y pruebas serológicas. El primero es útil para detectar parásitos en la sangre, aun cuando no se detecte parasitológicamente. El senodiagnóstico también puede detectar el tripanosoma en parasitemias bajas, aunque puede tener poca sensibilidad. Con las reacciones serológicas se observa la reducción de los anticuerpos después de los 3 meses de tratamiento. Las pruebas serológicas se vuelven negativas después de 6 a 8 meses de tratamiento de la infección aguda, lo que no ocurre en casos crónicos. Además del tratamiento antiparasitario, el médico necesita terapéutica adecuada para la sintomatología cardíaca. En pacientes con bradiarritmias que no responden al tratamiento médico, consideran un marcapaso permanente. En casos graves de cardiopatías dilatadas, es importante pensar en un trasplante de corazón. En los casos de enteromegalia se puede hacer tratamiento médico quirúrgico en algunos pacientes.